Es imposible tener una buena familia cristiana sin amor. Los creyentes en una unidad familiar entienden intuitivamente que el amor de Dios es el vínculo que los une y tratarán de mostrar ese amor unos a otros de manera práctica. Una buena familia cristiana pueda que no viva a la altura del ideal bíblico, pero en medio de carencias de aspectos diferentes y a pesar de sus defectos, puede ser una representación perfecta del poder redentor de Cristo y de la naturaleza duradera del amor. Nueva serie: Casas vemos, familias no sabemos. Vamos a ir a la palabra del Señor y yo voy a pedirle un gran favor. Yo quiero que hoy se ponga en pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Y la vamos a leer todos y todas juntos. Amén. En voz alta. Vamos a declarar esta palabra preciosa, hermanos. Dice así, yo me enamoré de esta cita. Primera Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. La palabra del Señor dice así: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Dígame si no es una cita preciosa. La palabra de Dios es hermosa, es deliciosa. Es por eso que ella misma dice que es más dulce que la miel que destila del panal, porque podemos disfrutarla espiritualmente. Amén. Y sentimos que nuestra alma se conforta. Y yo quiero empezar hablándole de un suceso. Esto sucedió en el año 1979, hace muchos años atrás. Dice que la familia de Brooks, un joven, se estaba preparando porque su papá era pastor y se estaban preparando para irse a la iglesia. Y mientras mami estaba sirviendo la comidita para después irse, tocaron a la puerta, pero en esos años no habían celulares. Y tocó un hombre y la hermanita de él, Janet, de 12 años, dice que fue a abrir la puerta. Y un hombre que estaba a la puerta dijo que andaba buscando un vecino y que no lo encontraba y que si le prestaban el teléfono para hacer una llamada. Pero él diciéndolo y metiéndose casi a la fuerza. La situación fue que atrás de este hombre venía otro y ellos iban armados. Cuando entran, golpean a la familia, la arrastran, los amarran,
y hacen algo violento en contra de la niña de 12 años. Sus papás escuchaban los gritos de la niña, desgarradores por la violencia que estaban teniendo hacia ella, y no podían hacer nada, estaban amarrados. Y de repente, cuando se cansan, vienen y llegan a la habitación y le disparan al papá y a la mamá, que estaban histéricos, y de plano que en el asunto pues los matan. Pero la jovencita y este muchacho quedan golpeados, muy malheridos. Las heridas físicas sanaron en poco tiempo, pero las heridas del corazón se llevaron años. Entonces él cuenta su testimonio, porque él dice que en ese momento fue como que se le borrara de la mente y de su corazón todo lo que sus papás le habían enseñado. Él peleó contra Dios, porque él no podía creer que ellos, siendo una familia que servían a Cristo, les pasara semejante cosa. Y empezó a llenar su corazón de odio y de rencor. Empezó a caer en el licor, y la cosa es que el muchacho se desvió, se hundió en esto con su corazón muy herido. Él sigue creciendo, y conforme va pasando el tiempo, decide retomar sus estudios, y se le mete algo en la mente y el corazón. Quería estudiar para llegar a ser un abogado, porque él decía: un día yo voy a meter a estos en la cárcel, un día. Y por eso él llega a ser abogado. Pero luego que ya está graduado, ya es un hombre, se entera, porque él indagando, porque han pasado los años, que uno de esos hombres estaba preso, y él decide irlo a buscar, con odio todavía en su corazón. Llega, el que estaba preso se llamaba Eik, dice la historia o el testimonio de él. Llega y le dice: una cosa quiero saber, para empezar, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué destruiste a mi familia? Y dice que el tal Eik agarra a llorar desconsoladamente, con mucho remordimiento, arrepentido, y le hace saber de que él también era un joven en aquella época y que estaba totalmente arrepentido, que lo que sucedía era que ellos iban drogados. Entonces, pues con la influencia de las drogas y la vida de calle que llevaban, terminaron haciendo semejante barbaridad. Y el tipo llora y llora y pide perdón. Y en cierto momento dice este muchacho que aquel odio que él llevaba, era su momento de descargar ese odio y decirle saber ni qué, ¿verdad? Se empieza a convertir en algo totalmente diferente. Y le dice: yo decido quitar los decretos que tenía, de odio que tenía en mi corazón en contra de ti. Y le dice: te perdono por lo que me hiciste. Y entonces él cuenta y dice: allí me di cuenta que fueron más fuertes fueron más fuertes las enseñanzas que mis papás me habían dado de la palabra de Dios, que el odio que yo llevaba en mi corazón. Y él se acordó de la cita en la palabra del Señor que dice exactamente esto. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. A él se le vino eso, y él dice: en ese momento que fueron tan fuertes los principios que mis padres me habían implantado, yo decidí perdonar. Y cuando yo decido perdonar, es como que aún en mi mismo cuerpo empezó a correr algo que salió de mí, y fue como ser yo también libre en el momento de perdonar. Ahora bien, la unidad, que es el tema que hemos estado hablando durante 6 semanas, de hombro a hombro se ha llamado esta serie. La unidad tiene que iniciar en la familia. ¿Alguien dice amén?
La unidad tiene que iniciar en la familia. Ahí es donde tiene que iniciar. Es tan fuerte que cuando nosotros esa unidad la tenemos fundamentada en Cristo Jesús, pase lo que pase, va a llegar un momento que va a florecer. Porque la misma palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y eso alcanzó a este muchacho para llevarlo a la libertad. La unidad tiene que iniciar en la familia. Marcos 3, 24 y 25. Y si usted quiere estar declarando la palabra, declárelo en voz alta. Dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y me gustó como lo dice Reina Valera, pero cuando yo lo leo en traducción, lenguaje actual, dice así: si los habitantes, dígalo conmigo, si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. No tengamos como poca cosa cuando en una familia empieza a haber una cultura de violencia. Palabras, hay veces tratos que lastiman a otros miembros. No lo tomemos en poco, porque la Biblia está diciendo que si nosotros empezamos a vivir de esa manera, al final esa familia acabará. Y es que hay muchas familias que viven bajo el mismo techo, pero en sus corazones están alejados unos de otros. Amén. Eso es así. Ahora, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero esto nos lleva a comprender algo, que el desarrollo de una sociedad sana depende del buen funcionamiento de las familias que la conformamos. Amén. Y son verdades que hay veces sabemos, pero qué rico es cuando el Señor trae todo ese cúmulo de cosas que sabemos como una revelación a nuestra vida. Porque hay veces estamos peleando en contra de autoridades, en contra de un montón de entidades y situaciones por las cosas del país, pero el cambio tiene que empezar en casa. Amén. Ahí es donde tiene que empezar el cambio. Entonces, una nación sana está conformada por familias. Como dije, una nación sana está conformada por familias sanas. Amén. Sanas. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque al final una de esas familias, si está sana, puede hacer que llegue un día a gobernar la nación y la nación tenga un cambio vertiginoso por esa familia sana que llega a gobernar. Pero una familia enferma hace, y otras familias enferman, en conjunto enferman la sociedad. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que hacer la diferencia. Iniciando ¿dónde? En casa. Iniciando ¿en dónde? En la familia. Ahora, uno de los misiles, hermanos, de mayor destrucción en la familia es la división. La división, ¿sí? La división. Ahí empieza el gran problema. Y si nosotros no detectamos cuando inicia a haber división en el hogar,
la cuestión se empieza a tornar bastante difícil. Cuando de repente nos damos cuenta que el niño ya creció, que ya es un adolescente y empieza a rebelarse, y si nosotros no le acompañamos en oración, en instrucción, en disciplina, solo esa criatura puede traer división en toda la familia, por muy pequeño que sea. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso es que la cita dice, ese versículo 25: si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Y al enemigo le interesa dividir, hermanos amados. Al enemigo le interesa dividir. ¿Sabe qué triste es? Porque hay familias que viven en el mismo techo y viven en silencio. ¿A qué me refiero yo? Nunca se tocan temas importantes de la familia. Entramos corriendo, vivimos el diario, pero cuando nos sentamos a platicar como familia, cuando nos sentamos para indagar qué están viviendo los miembros de nuestra familia, y sobre todo cuando nos sentamos poniendo a Cristo como el centro de esa reunión. Y hay veces, hay miembros en nuestra familia que están agonizando por dentro, con problemas serios. A veces son problemas emocionales, problemas laborales, situaciones en los niños que están viviendo en los colegios, y vivimos bajo el mismo techo, pero con los corazones aislados unos de otros. Entonces eso no puede ser así, porque aparentamos muchas veces ser unidos, pero en la realidad estamos divididos. Y tenemos que tener cuidado. Y esto en este tiempo en muchas ocasiones se da porque todos andamos corriendo afanados, corriendo por querer proveer lo material. Y no está mal, pero tenemos que tener un equilibrio. Amén. Tenemos que tener un equilibrio y un orden de prioridades. ¿Sabe por qué? Porque esa familia con la que usted vive no es eterna, tampoco usted ni yo. Y no sabemos cuándo ya no los vamos a tener, y después muchas veces se llora sobre un cadáver porque no se le dijo lo que se le quería decir a tiempo. Nos está hablando el Señor, nos está hablando el Señor. Amén. Entonces, hermanos, el enemigo dice que él quiere dividir. Él quiere dividir familias, él quiere dividir empresas, él quiere dividir amigos, él quiere dividir la iglesia. Eso es lo que él quiere. ¿Por qué? Porque si el enemigo logra dividir, logra conquistar. Así es. Entonces seamos sabios. Ahora, usted puede estar junto a alguien, pero no en armonía. Pero no en armonía. Muchas veces hay familias viviendo bajo el mismo techo, pero peleándose unos a otros. Hay veces no se hablan entre ellos, y cuando se hablan golpeados, porque hay situaciones todavía no resueltas. Entonces, yo quiero que entendamos que hay poder en la unidad. Hay poder en la unidad, y el Señor anhela que estemos unánimes juntos. Ahora bien, yo me preguntaba algo y no sé si usted se lo ha preguntado. ¿Qué es lo que impide la unidad? ¿Qué es lo que impide la unidad? Muchas cosas, no terminaríamos de enumerarlas, pero yo anotaba algunas cuando estaba meditando en el Señor. Todo esto que el Señor desde hace como 2 semanas me empezó a inquietar. Y en primer lugar, el orgullo. El orgullo. Todos queremos tener la razón, y todos nos quejamos. Ay, yo que quisiera vivir en paz,
pero también quiere tener la razón. Mire, o vive en paz o tiene siempre la razón. Decida, porque las dos cosas no se pueden. Hay veces tenemos la razón, pero no por eso yo, por tener la razón, voy a pasarme llevando a otro miembro de mi familia, humillándolo. Si algo es bien triste es cuando en una familia se da esto, que alguien falla y llega otro miembro de la familia y le dice: te lo dije. Ya hasta siente así rico, te lo dije, como quien dice: yo tenía la razón. En lugar de llegar y decirle: ¿en qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos salir de esta situación? Porque cuando un miembro del cuerpo está dolido, todos los demás nos dolemos con él y nos volvemos indolentes cuando decimos: te lo dije. No nos volvemos empáticos con otro que ya falló. Ya eso es más que suficiente. ¿Por qué ir y todavía meterle el pie y terminarlo de botar, en lugar de extender nuestros brazos y decirle: vení, vamos a ver, aquí en el Señor te voy a acompañar y vamos a salir juntos de esta situación? Amén, hermanos, nos está hablando el Señor. Amén. A unos a tiempo, a otros fuera de tiempo, pero Dios así es. Dios habla. Y es que es el orgullo, la soberbia, la altivez, la rebeldía, la envidia. Muchas veces nos divide la envidia, la falta de perdón. Esa palabrita perdón es bien difícil, no es fácil. Yo cuando leía la historia de este muchacho, yo decía: qué tremendo tener que perdonar a alguien, perdonar a alguien, porque no fue que se lo impusieran, él decidió perdonar, pero perdonar a alguien que él vio que fue la persona que llegó a destruir a su familia, es tremendo. Parece imposible, hermanos amados, pero en Cristo es posible. En Jesucristo es posible. Entonces, cuando en un matrimonio uno de los cónyuges decide cometer adulterio, qué tremendo, qué duro, qué difícil. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del que no cometió el adulterio está herido, está dolido. Y a la par de ese corazón, tal vez del cónyuge, si los hijos se dan cuenta, los hijos están lastimados. Amén. Y muchas veces enferman su alma por la situación que se está viviendo. Pero cuando uno de ellos decide pedir perdón, arrepentirse, pedir perdón, y el otro cónyuge decide perdonar, se convierten en más que vencedores en Cristo Jesús. Yo escuchaba una pareja de pastores que de eso se levantó un ministerio que se llevó años para poder resurgir, pero es que en Cristo Jesús todo lo que el enemigo nos envía para destrucción, Dios lo puede convertir en nuestra mejor bendición, si somos humildes, hermanos amados. Ahora bien, la cita de Colosenses 3, 12, 13, leámoslo juntos, dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y hay veces en la familia pecamos de indiferencia. Hay veces hay miembros de la familia que están dolidos. ¿Por qué? Porque tienen un papá indiferente, un papá que sí suple el alimento, un papá que sí sale a trabajar y es responsable, pero jamás se acerca
para conocer el corazón de sus hijos. Jamás se acerca para dar un abrazo. Amén. También puede ser en las mamás. Como a mí así me criaron, así soy yo. ¿Y qué? Hermanos, en Cristo Jesús podemos ser transformados hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Dios todos los días muestra su amor a nuestras vidas. A pesar que hace 2000 años dio la gran muestra de amor en la cruz del Calvario, todos los días Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos ser transformados y empezar también a mostrar nuestro amor hacia nuestra familia? Sí. ¿Desde cuándo no te sientas con tu familia, sea en la sala, sea en el comedor, y platicas con ellos y te interesas por ellos, ya sea por tus hijos, ya sea un hijo por su papá, por su mamá? ¿Me entiende? Hay veces pecamos de indiferentes y hay veces la indiferencia requiere pedir perdón. ¿A alguien Dios le está hablando? Porque Dios me habló a mí. Si no, yo no estuviera en este lugar. Dios me habló a mí. Mire que yo estoy tan agradecida con el Señor por este fin de semana, especialmente por el día de ayer, no digamos hoy, y luego tal vez yo le cuente qué fue lo que viví. Pero esta cita a mí me llama la atención porque dice: revístanse de afecto entrañable. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces no es por naturaleza que nosotros somos afectuosos. Hay veces somos toscos, pero dice la Biblia, pero tienen la capacidad de decidir revestirse, dice el Señor, de algo nuevo. Y es que la palabra hay veces la venimos a escuchar, pero ¿qué tanto venimos nosotros con un corazón abierto para ponerlo en práctica, hermanos amados? No, que como yo soy así, tosco, duro, no digo nada, pero hoy, hermanos, hoy es un buen día para empezar a practicar esta palabra. Hoy es un buen día que si tú tienes tiempo de no decirle a tu esposa lo hermosa que es, hoy es un buen día para que se lo digas. Ay, mire que los caballeros así, miren. Pero puede ser al revés, puede ser que es la esposa la que tenga que venir y hacer un cambio. Es que Cristo está aquí, pero Él no está hablándonos para que las palabras nos entren aquí, no salgan por acá. Él nos está hablando para que seamos transformados, para que la pongamos en práctica hoy. Y si usted no entendió, right now. Oh my God, saber si lo dije bien. No lo sé. Usted crea que yo lo dije en inglés. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice: revístanse, dice, de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad. Hermanos, podemos hacer eso con los de nuestra casa. Si usted no lo ha hecho, usted lo puede hacer. Esas muestras de cariño, esas muestras de amor, el solo preguntar ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Ya ahí uno se siente confortado, que le interesa a alguien, ¿me entiende? Entonces Dios nos está hablando para ser transformados. ¿Cuándo? Yo pensé que me lo iba a decir en inglés. Aleluya, gloria a Dios, bendito Dios. Pero sea en inglés o en español, con que lo entendamos, hermanos amados. Pero hay algo más que me llama la atención. Dice: de modo que se toleren. Y eso dije yo, hay veces no nos toleramos entre nosotros, hermanos amados, y algún miembro de la familia está mero estresado, llega de afuera del trabajo, después de haber peleado, saber ni qué batallas allá afuera, y llega un poco estresado, y el otro tal vez está relajado, y entonces ¿sabe qué? Tolérelo, tranquila, tranquilo, ya le va a pasar. Muchas veces ni siquiera le pregunte, porque hay veces ese es el problema. ¿Y qué tenés pues? La manera en que lo preguntamos, ya de ahí se mira como que está así, ¿verdad?
Ajá, entonces no, hay veces no es necesario eso, es mejor quedarnos callados y si somos las mujeres, irnos a prepararle la comidita y aquí está amorcito, tenga, que no tengo hambre, vaya mi amor, cuando tenga hambre, ay qué difícil pastora, qué difícil, eso conmigo no va, pero la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Tolérense, ¿qué dice allá atrás? ¿Qué dice la Biblia? Tolérense, o sea que no somos tan fáciles de llevar ninguno de nosotros. Y después dicen algo mucho más profundo: y se perdonen. Esto es más serio, esto es más difícil y tal vez hablemos un poco más adelante. Entonces, pero el final, así como el Señor, ¿qué dice? Los perdonó. Yo no sé si tienen la cita aquí arriba, porque la estoy desglosando. Dice, así como el Señor, ¿qué? Los perdonó, perdonen también ustedes. El Señor no solo, Él nos perdonó, Él en su corazón allá, Él nos perdonó, pero para todas las barrabasadas que seguimos haciendo muchas veces, nos sigue perdonando. Entonces tenemos la capacidad. Ahora bien, la familia tiene el potencial de construir o destruir. Sí, la familia tiene el potencial de construir o de destruir. ¿Sabe por qué? Porque las heridas más difíciles de sanar en una persona se dan en la familia. Mire, uno anda en la calle y le gritan, le dicen y que aquí, que allá, pues ni lo conoce. Uno no pasa de enojarse tal vez o de molestarse, pero no le queda aquella gran herida porque ni lo conoce. Pero cuando se da dentro de la familia, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, familias sanas, iglesia. Familias sanas, iglesia sana. Y yo meditaba en esto, en el Señor, y llegué a comprender esto. Las personas que se aíslan o son conflictivas, no mire al de la par, en la congregación, son el resultado de heridas provocadas en su casa, en la mayoría de los casos. Son personas que hay veces ya vienen cargadas de casa, ya nos reunimos con los demás, ya venimos no buscando quién nos las debe, sino quién no. Sí, muchas veces nosotros andamos buscando a la persona equivocada para pelearnos con ellos en la congregación por cosas que no tienen peso, hermanos amados. Pero es por lo mismo, es porque nosotros estamos cargados. Es por eso que la Biblia dice, tolérense. Ahora, para la gloria de Dios, estamos trabajando en equipo con las mujeres del ministerio Lluvias de Gracia. Ay, tan lindas que son, cómo se toleran mis hermanas, tan bellas, cómo las amo. Tolérense, dice la Biblia. Entre mujeres es más difícil todavía porque somos muy emocionales y cualquier cosa, ay, me dijo, me hizo, me vio. Así somos las mujeres, pero la Biblia dice tolérense. Mateo 18, 19, 21 dice, también les digo lo siguiente. No la escucho, hoy vamos a estar leyendo la Biblia. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Y yo vi esta cita y como la palabra dice que es nueva, siempre que nosotros leemos la Biblia, algo nuevo resurge en la palabra del Señor. Y yo me puse a pensar, dice, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo. ¿Por qué no dijo el Señor si 5 de ustedes se ponen de? No, es que es tan difícil estar de acuerdo solo 2. Es tan difícil. Se ha dado cuenta para los matrimonios que estamos aquí
que desde que nos casamos, ¿cuántas veces no hemos estado de acuerdo? Sin número de veces. Que somos esposos y que la Biblia dice que somos una sola carne, y ni siquiera así hay veces nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo cuesta estar de acuerdo con otro ser humano, hermanos amados? Por muchas cosas, muchas razones, amén. Pero la Biblia nos está hablando que si lo logramos, dice que todo lo que nosotros le pidamos al Padre que está en el cielo, Él lo hará. Esa es una llave de poder. Yo dije clic, esa es una llave de poder. ¿Sabe por qué, hermano? Y yo anotaba esto: esta es una llave que abre las puertas del cielo. Si yo me pongo de acuerdo con otro bajo la voluntad de Dios, mi Padre que está en el cielo me va a responder mi oración. Lo he vivido 1,000 veces. Porque me he puesto de acuerdo no solo con miembros de mi familia y hemos visto la mano de Dios obrar, sino que me he puesto de acuerdo con ustedes, con varios de ustedes, amén. Sobre todo las mujeres me han pedido oración y oramos juntas, y luego vienen los testimonios para la gloria de Dios. O sea que la palabra se cumple. Ponte de acuerdo en la tierra para mover el cielo a tu favor, amén. Ponte de acuerdo en la tierra para mover el cielo a tu favor. Pero a mí me impactó algo, porque el Señor está dando una llave preciosa de bendición. Y resulta Pedro que está escuchando lo que Dios está diciendo y le dice esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y yo hice así, mira. Yo estaba bien emocionada con la revelación de la palabra. Yo dije: qué rico, Señor, si eso lo he sabido, pero hoy lo siento tan delicioso, el ver tu amor moverse cuando nos ponemos de acuerdo. Mire, hermano, un paréntesis: el año pasado, a principio se hizo si no estoy mal, se hizo una reunión con todo el liderazgo de la iglesia. Y recuerdo que en esa reunión convenimos que estábamos a punto de que el techo de la iglesia nos cayera encima. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Verdad? Y entonces, porque desde que se construyó la iglesia hace 20 años no se arreglaba. Y entonces decidimos unirnos, y de ahí todos los demás, o sea, había un grupo que representaba los ministerios, de ahí con todos los ministerios, y nos dimos cuenta que la cuestión era de miles. Uno lo iba a lograr, ¿no? Pero cuando nos pusimos de acuerdo, empiezan a abrir esta cuestión y se dan cuenta que no es solo la lámina que hay que cambiar la estructura de metal que va adentro, porque estaban dobladas. Y el Señor que mira esto dice: pero ¿y cómo no les había caído encima? Ay, yo digo que mi padre tenía ángeles deteniéndola desde hacía tiempo. Y entonces y también el tendido eléctrico estaba. Y entonces vienen y se dan cuenta que en el tendido eléctrico estaban varias partes, como que las ratas se lo habían comido y estaban expuestos. Y dice el eléctrico: pero ¿cómo no habían agarrado fuego? Pues yo dije: de plano también mandó ángeles bomberos el Señor para que estuvieran ahí, porque no agarramos fuego. Pero ¿qué le quiero decir? Fue una inversión muy grande, y los que estuvimos involucrados sabemos la cantidad que se invirtió. Pero ¿sabe cómo lo logramos? Nos pusimos de acuerdo, oramos, le pedimos al Señor y lo logramos. Y no solo eso, hemos logrado ver la gloria de Dios en milagros en esta casa, porque nos hemos puesto de acuerdo en ayuno y en oración para la gloria del Señor. Pero Pedro, después de que el Señor habla de esto, aparece. O sea, Pedro yo digo, este hombre está desenfocado, Señor, le dije yo. Este está desenfocado, ¿cómo es posible? Y entonces viene, y yo decía, al leer esta cita me asombro la pregunta de Pedro. Dios está diciendo: mi Padre va a responder a tus oraciones. Y Pedro totalmente desenfocado. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: ¿te das cuenta por qué muchas veces no reciben lo que piden? Así me habló el Señor a mí.
con esta cita. ¿Sabes por qué? Por la dureza de sus corazones. Por la dureza de sus corazones. Porque ¿qué estaba sucediendo con Pedro? Lo mismo que le sucede a mucho cristiano hoy en día. Y cuidado, mueve la cabeza a la par porque va a creer que a él se lo estamos diciendo. Usted rectecito para acá, ¿me entiende? Ajá. Que lo que sucede es que nosotros estamos más enfocados en que lo que pasa es que este me lastimó. Es que lo que pasa es que este me traicionó. Lo que pasa es que este me difamó. Lo que pasa es que este no me saludó. Lo que pasa es que... Desenfocado totalmente. No ha muerto todavía. Y tenemos que morir, amén, a nuestro ego, a nosotros mismos, para que Dios responda nuestras oraciones. Él estaba así, amén. Gloria a Dios, hermana Maritza, gloria a Dios. Entonces Jesús está desatando el poder de la unidad, donde todo es posible. Y los Pedros enfocados en no querer perdonar, con un corazón duro, con un corazón cerrado. El Señor le está diciendo: si se unen 2 o 3. Y yo digo que Pedro, saber con cuántos se había agarrado entre los 12 y cuántos más vecinos. Ese era irado, ese era mero pleitista. Aleluya, mejor no hay para dónde ver. No hay para dónde ver, porque no van a decir que a usted se lo estoy diciendo, ¿me entiende? Entonces nos encontramos muchas veces en la misma congregación con rencor hacia otro hermano. ¿Cómo va a descender la bendición de Dios en una iglesia así? No se puede. ¿Por qué? Porque siempre queremos tener la razón. Y todavía de atrevidos van y se quejan con otro hermano para poner división de pensamiento entre un hermano y el otro, haciendo quedar mal a su otro hermano. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que todos los que estamos aquí somos miembros del cuerpo de Cristo? Y cuando actuamos de esa manera, estamos de nuevo crucificando el cuerpo de Cristo, lastimando el corazón de Dios, hermanos amados. Para nosotros, y nosotros solamente como humanos con mi esposo, que por su misericordia Dios nos ha colocado en este lugar, nos duele cuando miramos, hermanos, que pasa un hermano aquí, viene el otro allá, como que vendiendo hules tuviera, hermano, por Dios. Ay, cómo nos duele el corazón, hermanos amados. Qué triste eso, hermano. Hermano, no podemos seguir así, hermanos amados. Pongámonos de acuerdo en el nombre poderoso de Jesús. Vaya, con uno que hubiera dicho amén hubiera sido más que suficiente. Porque si Jesús lo hizo por mí, yo puedo hacerlo con otros. Amén. ¿Qué dije? Porque, dígalo conmigo, porque si Jesús lo hizo por mí, yo puedo hacerlo por otros. Amén. Yo puedo. Yo tengo la capacidad de perdonar, porque en el camino de la vida vas a encontrar personas que van a estar junto a ti solamente por un momento. Otras personas solo van a pasar a tu lado con indiferencia, o sea, no les interesa tu vida, pero van a haber personas que vas a encontrar que van a caminar a tu lado y van a caminar hasta el final y te van a hacer crecer, hermanos amados. A todas esas personas hay que bendecirlas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora, cuando hay disensión en la familia entre un miembro y otro, hermanos, si Dios te está hablando el día de hoy y has estado sintiendo algo que no viene del corazón de Dios por otro miembro de tu familia, búscale y habla con él a solas. Arregla las cosas, porque todavía estamos a tiempo. Mientras nosotros tengamos vida, hay tiempo, porque de repente hay personas que de súbito se van y no arreglamos
el asunto o nos vamos nosotros, ¿verdad? Y no arreglamos los asuntos con otros. Pero tengamos cuidado de que intervengan terceros cuando estamos en conflicto con alguien más, sea dentro de la familia o sea dentro de la iglesia donde tú trabajes. Cuidado con los terceros. Tienes que entender, tienes que discernir con qué intención se te están acercando en medio del conflicto, porque hay personas que en lugar de ser puentes que reconcilian, se convierten en muros de división. Tenemos que tener cuidado, hermanos amados. Ahora, el Salmo 133 del 1 al 3 dice así, léalo conmigo: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Qué lindo es estar en armonía entre los hermanos. Mire, yo estoy feliz, estoy realizada por todos los ministerios de la iglesia, pero ha sucedido algo hermoso en el ministerio de diaconado. Amén. Dios sacó lo que no era de aquí para traer unidad a su cuerpo. Hay una unidad hermosa entre el diaconado que se puede ver, que se puede sentir, que ahí está cayendo rocío del cielo. Amén. Porque ellos acaban de unirse para convocarnos a una vigilia, hermanos amados, como iglesia. Se nota. Es que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Entonces, qué lindo cuando yo leía esto, que qué lindo es estar en armonía. Y dice, es como el aceite de la unción. Y cuando vamos a Isaías, cuando habla de la unción, dice que la unción del Espíritu Santo pudre el yugo, dice la palabra del Señor. O sea que cuando hay armonía, viene ese aceite de la unción y pudre todo yugo de iniquidad en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Se goza, hermano, porque yo me gozo para la gloria de Dios. Entonces, qué lindo es cuando nosotros estamos en armonía. Yo el día de ayer experimenté algo maravilloso. La mayoría de la iglesia que me conocen saben que yo soy única hija, que yo fui única hija. Yo no tengo hermanos ni hermanas, solo yo. Pero mi mami, el corazón lindo de mi mami y mi papi los hizo, y las circunstancias que se dieron en su familia, que ellos apoyaron al crecimiento de sobrinos y los criaron como hijos, tanto mi mamá como mi papá, de los dos lados, y se unieron para que mi papá le diera amor a estos y mi mamá le diera amor a estos, y unieron las dos familias de una manera maravillosa. ¿Y sabe qué? Hay veces, hay ocasiones en que nuestros padres quizás no nos dejen grandes riquezas materiales en la tierra como herencia, pero nos dejan una herencia mucho mejor, porque yo, siendo única hija, hoy puedo disfrutar de mis primos, que son como mis hermanos. ¿Por qué? Porque mis papás por años estuvieron sembrando para que cuando ellos se fueran de la tierra, yo no me quedara sola y tuviera con quién convivir. Y ayer se vino mi primo, que es como mi hermano, con mis primas de Guate. Se vinieron, nos fuimos, él vino y dijo: no, yo ya tengo en cierto hotel muy bonito de aquí del área, habitaciones. Estuvimos en armonía y ahí yo pude experimentar ese rocío refrescante del que habla la palabra de Dios. Mira, hermano, no era el lugar, era la ocasión de estar como familia. No me siento sola, tengo a mis hermanos. Eso es maravilloso. Entonces, hermano, ¿cuándo se toma tiempo usted para salir con su familia a tener un tiempo así?
Mire, hermano, no necesita gastar. Tenemos un patio hermoso en la casa del Señor. Venga, se traiga algo, tírelo ahí, traiga unas cositas para comer, jueguen pelota, hagamos algo diferente. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Porque posiblemente usted tenga hijos chiquitos, pero se van a crecer, tráigaselos a jugar pelota aquí, ¿me entiende? Hagamos algo como familia, algo totalmente diferente. Ahora bien, entre más querramos lastimarnos como hermanos en Cristo, más nos dolerá, porque somos miembros del mismo cuerpo. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Ahora, 1 Pedro 3, 8, 12. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud, ¿qué dice? Humilde. Luego, ¿qué dice? Léalo conmigo. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá, ¿qué dice? Su bendición. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Meditemos en nuestro hogar en esta cita, esta semana, y tratemos de ponerla en práctica. Amén. Tratemos de ponerla en práctica, hermano, con alguien, sea en casa, sea en la iglesia. Tratemos de poner en práctica la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué este tema se llama Unánimes Juntos? Termino con esta cita. Dice Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando leemos esto y dice unánimes juntos, a simple vista parece que se está hablando de lo mismo. Pero se puede estar junto a una persona sin estar de acuerdo por diferentes circunstancias. No es lo mismo. Ahora, los discípulos sí tenían una verdadera unidad. Ellos estaban en unidad intelectual, en armonía emocional y una sola voluntad, fundando la nueva iglesia del Señor Jesucristo. Ellos subieron al aposento alto. Dice la Biblia que eran 120 personas las que subieron. Y cuando yo miraba esto, yo decía: sí, Señor, ¿quiénes serían? Porque eran solo 12. ¿Quiénes más subieron? Y se me vino: ¿no has pensado que subieron también sus familias? Metidos con Dios. El único lugar donde se da la verdadera transformación de adentro es en el aposento alto de Dios, cuando como familia nos unimos a buscar a Dios. Hermano casado que está aquí, usted que es cabeza y sacerdote, ¿cuándo fue la última vez que tomó a su esposita para orar con ella? Ayuda idónea que está aquí, ¿cuándo fue la última vez que tomó a su esposo para orar por él? ¿Cuándo tenemos esos encuentros en el altar? Mamás solteras que están aquí, ¿cuándo agarraste a tus hijos para estar en el aposento alto en comunión con Dios?
Es ahí donde se da la verdadera transformación. Hay cosas que como familia muchas veces nos suceden que son imposibles de retroceder. Hemos orado y no miramos que retrocedan, pero si nos ponemos en común acuerdo, empezando con otro miembro de nuestra familia, a orar, usted se va a dar cuenta cómo eso va a retroceder y va a cambiar. Porque hay poder en la unidad, en el altar del Señor Jesucristo. Y yo fui con el Señor y le dije, pero ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo ellos lograron llegar a tal unidad en el Espíritu? Y me dijo, porque yo le dije, Señor, si hacía poco todos te abandonaron, Señor, cuando más los necesitabas. Pedro hasta te negó en público. No tenían la capacidad de estar unidos. ¿O acaso no se ha puesto a pensar que en el momento que al Señor Jesucristo lo iban a crucificar, qué bonito hubiera sido que dijera, y todos sus discípulos estaban en unidad con él? No sucedió. Y entonces yo le dije, Señor, ¿y cómo lo lograron después? Y me dijo, no lo lograron ellos, lo logré yo en la cruz del Calvario. Ahí lo logré yo, me dijo el Señor. Hijo, le dije, yo no había visto eso. Y me dijo, ustedes no lo pueden lograr sin mí. La verdadera unidad no se logra fuera de Cristo, hermanos amados. Si hay mamás batallando con sus niños que tal vez están en la adolescencia y en rebeldía y todo, únase en el altar de Dios y usted va a ver cómo Dios va a transformar a sus hijos, porque solo en Cristo Jesús. Y yo le dije, Señor, ¿y cómo lo hiciste? Lo hice cuando dije, perdónalos porque no saben lo que hacen, me dijo. Yo le dije, sí, Señor, es cierto. ¿Alguien lo está entendiendo en el Espíritu? ¿Lo está entendiendo? Y yo le dije, ¿y cómo tuviste esa capacidad, Señor, de perdonarnos a nosotros que ni siquiera habíamos nacido, pero que sabías todo lo que nosotros íbamos a hacer en contra tuya? Y me dijo, ¿acaso no te has dado cuenta que estando yo en la tierra me apartaba para tener comunión con mi Padre Celestial? Regresemos al altar de Dios. Aquí hay gente que era gente de mucha oración y de mucha pasión con Dios, de mucho ayuno, de mucha búsqueda, y te has alejado del altar de Dios. Que cuando viniste a Cristo Jesús, tu pasión era Cristo, tu primer amor era Cristo. El gozo de tu corazón era servirle a Dios, pero todo eso ha ido pasando. ¿Por qué? Porque te has alejado de la comunión con el Padre y de la comunión con el Hijo. Regresa al altar. Jesús te ha estado esperando, y muchas veces los afanes de este mundo nos cautivan y se nos olvida que aquí estamos de paso. No somos de este mundo, nosotros pertenecemos al gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él hasta el día de hoy no descansa preparándonos morada en el cielo, no descansa de interceder por tu vida y por la mía, ¿por qué nosotros, la iglesia, descansamos de cumplir el propósito por el cual nacimos en la tierra? Nada de este mundo va a llenar un vacío en tu corazón. No hay nada de este mundo. Por más que nos afanemos, por más que corramos, no nos va a llenar, porque el vacío de tu corazón tiene la forma de Cristo Jesús. Solo cuando estamos en comunión con Él. Entonces la clave es, para tener unidad en la familia, para tener unidad con los demás, la clave es que tengamos una perfecta unidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tengamos esa verdadera unidad, nos sentimos completos, no nos hace falta nada y tenemos la capacidad de tolerar a los demás. Nuestro corazón no se siente ofendido,
nuestro corazón no se siente herido, no peleamos entre nosotros, porque el perfecto amor de Cristo ha tomado su lugar en nuestras vidas y nos está gobernando, y el reino ha venido a la tierra cuando nosotros caminamos en perfecta comunión con Dios. Así que hoy, iglesia, todos los que estamos quizás aquí, no sé si hay algunos que todavía no lo han hecho, pero creo que la mayoría estamos seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y si este día usted no está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida, mire, usted lo sabe, porque el Espíritu Santo da testimonio. Hoy afiance su relación con Cristo Jesús, porque no sabemos cuándo es su venida y no sabemos cuándo nos llame a su presencia. Pero quiero terminar diciéndole: no nos llamemos cristianos si no estamos dispuestos a vivir como Cristo. Póngase en pie.